Queridos pastores, profetas, evangelistas, teólogos, eruditos, líderes, miembros de iglesias y visitas que nos ven y nos están escuchando por internet. Dios me les bendiga grandemente a cada uno de ustedes en los ministerios que Dios me les ha entregado. Para la meditación de esta hora, vamos a hacerlo orando a Dios y pidiendo que nos dé entendimiento. Eterno Padre Celestial, querido Dios Espíritu Santo, alabamos, adoramos y seguimos bendiciendo sus santísimos nombres. No nos cansaremos de hacerlo y lo haremos por toda la eternidad. Queremos estar en el grupo de vencedores. Bendícenos en esta hora y bendice a todas las personas que nos están viendo y escuchando. Abre nuestro entendimiento y ayúdanos a que la luz penetre y nosotros podamos prepararnos para la vida eterna. Te lo agradecemos en el glorioso nombre de nuestro hermano mayor, Cristo Jesús. Amén y amén. El tema para esta hora es identificando al pueblo de Dios. A través de todas las edades, Dios ha tenido un pueblo y vamos a verlo en esta hora. Vamos a ir al libro de Éxodo 19, versículos 5 y 6. Dice el Eterno: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Amén. Aquí tenemos la primera expresión de Dios declarándosele a su novia, a su esposa, a su pueblo. Y Dios está lanzando acá esta declaración y dice: si vosotros quieres. ¿Sí ve? Dios desea un pueblo diferente de todos los pueblos del planeta Tierra. En este momento, según las estadísticas que hay en el mundo entero, en Estados Unidos especialmente, existen 13.412 denominaciones religiosas, o sea, con todos los nombres diferentes que hay, y según esa estadística hay 13.412 denominaciones. De esas 13.412 denominaciones que hay, Dios tiene un solo pueblo, uno solo nomás. Acá me está mencionando Dios en esta parte de Éxodo y me dice Dios que Él quiere un pueblo diferente, santo, un pueblo apartado. Y cuando nosotros vamos a Pedro nos dice que es un real sacerdocio, gente santa, diferente. Ese es el pueblo que Dios comanda. Pero el enemigo es el comandante de los 13.411 diferentes pueblos. En el estudio de esta hora, queremos que usted y este servidor podamos identificar cuál es el pueblo a través de las edades. Si vamos a Juan 10:16, Juan 10:16, dice Dios: también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Para poder nosotros identificar el pueblo, tampoco podemos descartar las 13.411 denominaciones que hay en el mundo entero, porque esas 13.411 dice Dios que allá Él tiene unas ovejas que no pertenecen al redil verdadero o al pueblo verdadero de Dios, y que necesita darles un mensaje para que escuchen su voz, para que salgan de esos pueblos y vengan al rebaño verdadero donde está el verdadero pastor. Entonces Juan 10:16 me está mencionando que en todas las denominaciones religiosas Dios tiene hombres y mujeres sinceros
que obedecen a su palabra, de pronto están confundidos, errados en la parte del camino. Pero Dios necesita darles un mensaje a todos ellos para que ellos decidan salir de esos pueblos y venir al verdadero pueblo de Dios. La primera característica para identificar al pueblo, que vamos a hacerlo, y espero que cada uno de ustedes que nos están viendo y escuchando también podamos hacer como detectives y podamos identificar qué pueblo es. Mateo 24:14 es la primera característica para identificar al verdadero pueblo de Dios en esta generación. Dice Dios: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Qué importante, porque podríamos decir acá en este momento que la mayoría de las denominaciones religiosas estamos predicando la segunda venida de Cristo. Porque este texto que acabamos de leer nosotros acá me está diciendo que será predicado este evangelio del reino, ¿en dónde? En todo el mundo. Entonces, debe existir un pueblo que debe tener representación en la mayoría de los países que hay en el mundo entero, para que se pueda cumplir esta primera característica como pueblo de Dios. Entonces, como pueblo de Dios, hay un pueblo que necesita predicar el evangelio, es en todo el mundo. Vamos a hacer un recuento en esta otra parte. La iglesia Asambleas de Dios está en 44 países del mundo. La iglesia Movimiento Misionero Mundial está en 66 países del mundo. La iglesia Avivamiento no alcanza a estar en 20 países del mundo. La iglesia Bethesda no alcanza a estar en 20 países del mundo. Los musulmanes, que tienen una feligresía de 1.800 millones de miembros, están en 153 países del mundo. Y hay iglesias grandes en este momento que no alcanzan a estar en 100 países del mundo. La iglesia católica se encuentra en todos los países del mundo. Pero hay una iglesia fuera de la iglesia católica que se encuentra en 209 países del mundo. Entonces, esa iglesia que se encuentra en 209 países del mundo es la que está más cerca de cumplir la primera característica, que es que el evangelio del reino será predicado en todo el mundo. Pero hoy en día vemos que se van fundando iglesias, se fundan iglesias. Hay iglesias fundadas de hace 10 años, de 5 años, de 20 años, de 30 años, y cada uno está haciendo de la palabra de Dios un comercio. Y en muchos lugares ya se cree que las muchas religiones es un negocio. Sí, es un negocio también porque son los negocios de Dios. Pero fuera de que es un negocio de Dios, estamos viendo a través de su palabra que Dios tiene un pueblo elegido que es diferente. Y hasta este momento ese pueblo está en 209 países del mundo. Y según las estadísticas que tenemos nosotros por internet, hay 245 países del mundo. Y en 192 países del mundo están afiliados a la Organización de Naciones Unidas. Entonces, estas estadísticas nos muestran que existe un pueblo que está muy avanzado de todos los otros pueblos. Esta es la primera característica. El pueblo de Dios debe predicar y tener representación en todas partes del mundo para que se pueda cumplir este texto. Entonces ahí podemos descartar muchas iglesias que hace poquitico que nacieron, hace 10 años, hace 20 años, 30 años, 5 años. Hay iglesias que están naciendo en este momento. Esas iglesias que están naciendo hace poquitico, ¿cuándo van a estar en los 245 países del mundo con una representación, con una organización bien destacada, un orden cabal como le gusta a Dios? Vamos a mirar nosotros ahorita una de las segundas características que se encuentra en 1 Corintios 6. 1 Corintios 6. Segunda característica para identificar al pueblo de Dios de esta generación. 6, 19 y 20. Dice Dios: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios.
Y para complementar esto, miramos 1 Corintios 3:17. 1 Corintios 3:17. Dice Dios: si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Existe un pueblo en el mundo que sabe valorar el cuerpo humano que Dios nos ha entregado a nosotros. Y nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y si nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, debemos cuidar este cuerpo. Nosotros no podemos maltratar ni destruir este cuerpo, porque este cuerpo nos lo dio Dios y nosotros somos administradores, y como administradores debemos es cuidar este cuerpo, mas no dañarlo. Entonces, en esta segunda característica nosotros podemos ver cómo Dios está interesado en la salud de nuestro cuerpo, de nuestras vidas, y por eso Él manda una especie de reforma pro salud, y Él nos está diciendo en este momento cuáles son los alimentos que nosotros podemos consumir y cómo podemos cuidar mejor nuestros cuerpos. Entonces, si nosotros vamos a Levíticos 11, todo Levítico 11, ahí nos vamos a dar cuenta nosotros que dice un pequeño subtítulo: comidas limpias y comidas inmundas. Hay un debate en el mundo entero, especialmente por la carne de cerdo. La carne de cerdo en el nivel científico es catalogada también como inmunda. Dios la coloca como inmunda, y en el nivel científico también, porque ni siquiera al cerdo se le dio un nombre bueno: cerdo, marrano, cochino, puerco. O sea, tiene unos calificativos de orden negativo. Se ha demostrado a través de la ciencia que la grasa de la carne de cerdo, nuestro organismo no es capaz de desdoblar esas grasas y afecta a nuestro organismo, lo daña. Y Dios, que es el médico de los médicos, el creador de nosotros, nos dijo que esa carne no debemos comerla. La carne de conejo no debemos comerla. Entonces Dios en Levíticos 11 nos da unas especificaciones claras de los animales que se pueden consumir, y dice que los animales terrestres, los que tienen pezuña hendida y los que rumian, esos son los animales que se pueden comer. Pero los animales que tienen pezuña hendida pero que no rumian, esos no se deben comer. El cerdo tiene pezuña hendida pero no rumia, por lo tanto no se puede comer. De los animales del mar y de los ríos, los animales que Dios dice que se pueden comer son todos aquellos que tienen aletas y escamas. Entonces, por ejemplo, ahí descartamos la ballena, descartamos el tiburón, descartamos el bagre, el capaz. Todos los animales que son lisos o de cuero no se deben consumir. Dios es muy específico y dice que son los que tienen aletas y escamas. Entonces es muy claro y muy diciente esto. Entonces, la segunda característica para identificar al pueblo de Dios es que sabe valorar su cuerpo. Todo lo que sea perjudicial y dañino para mi cuerpo, yo debo hacerlo a un lado. Cuando yo no hago eso, entonces estoy violando el sexto mandamiento. El sexto mandamiento dice no matar. Entonces, cuando yo no hago caso a estas recomendaciones de Dios, estoy destruyendo mi templo, estoy destruyendo mi cuerpo, estoy quebrantando un mandamiento. Entonces, Dios me está diciendo que al pueblo verdadero de Dios debe guardar estos principios. Ahora, dentro de este mismo principio está la palabra templanza. La palabra templanza no se encuentra sino una sola vez en la Biblia. Y la vez que se refiere en la Biblia, se refiere a la parte de que nosotros seamos temperantes, o sea, que evitemos la intemperancia, porque la mayoría de los seres humanos religiosos y del mundo somos intemperantes. Y nosotros tenemos que dejar eso. Ahora, ¿qué es intemperancia? Intemperancia es comer entre comidas y darle rienda suelta a los deseos y pasiones de la carne. Y Dios dice que eso no está con Él. Dios tiene un pueblo que es diferente de todos los pueblos y desea que cuide, que amemos, que no destruyamos nuestros cuerpos, sino que los cuidemos. Entonces, debemos dejar toda cosa entre comidas. El desayuno, el almuerzo, la cena, y entre comidas tendríamos que utilizar es el agua.
Segunda característica, que aprendamos nosotros a cuidar nuestro cuerpo. Pero hay denominaciones religiosas, hay líderes religiosos, hay pastores, profetas, evangelistas, teólogos, eruditos, líderes que tienen un buen conocimiento de las Sagradas Escrituras, pero le dan rienda suelta a su estómago en esta otra parte y han convertido este estómago en un dios. Todo lo que el estómago pide ellos comen. Ahora tienen unos alimentos ahí de pronto que son inmundos y ellos oran y dicen que Dios lo limpió en esa otra parte. No, está mal interpretada la visión que Dios le entregó a Pedro del lienzo con varios animales inmundos y que se le dice mata y come, pero nos hemos quedado de pronto ahí, no hemos seguido el contexto bíblico. Y el contexto bíblico me dice es que en aquel tiempo los judíos tenían a los gentiles como cerdos, como marranos, como perros. Los trataban de esa manera. Y Dios le está mostrando a través de una visión a Pedro que no los siga tratando de esa forma. ¿Se ve? Pero no se está refiriendo a comida literal que se tenga que comer, no es una visión con referencia a los gentiles. Y por eso Dios dice, lo que Dios ha limpiado, entonces, ¿qué pasa con el hombre? ¿Por qué el hombre tiene que oponerse a eso? Pero se lo han colocado a la comida, no es a la comida, es a las personas. Dios ahorita lanza el evangelio tanto para judíos como gentiles, es para el mundo entero en este momento. Entonces, la segunda característica que es clave es que nosotros debemos cuidar nuestros cuerpos y abstenernos de todo lo que sea perjudicial. Hay una iglesia en el mundo que cumple con ese principio también y le pone bastante mérito a la reforma pro salud y a qué se debe comer y qué no se debe comer. Apocalipsis 14:12. Apocalipsis 14:12 dice Dios, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Tercera característica que debe tener el pueblo de Dios, aprender a desarrollar la parte de la paciencia, porque dice aquí está la paciencia de los santos. Entonces el pueblo de Dios debe ser paciente. En esto de pronto muchos pueblos podemos decir que son pacientes, pero la palabra de Dios sigue diciendo, los que guardan los mandamientos de Dios. O sea que el verdadero pueblo de Dios debe guardar los 10 mandamientos, incluido el Kodesh Shabbat, o sea, el santo sábado. Y luego dice, y debe tener la fe de Jesús. Aquí encontramos varias partes. Encontramos la paciencia, es una característica. Encontramos los mandamientos de Dios, es otra característica. Y encontramos la fe de Jesús, otra característica. O sea, en esta parte encontramos 3 características. Entonces vamos a hacerle énfasis teniendo en cuenta la paciencia. Paciencia es una parte, lo pueden cumplir muchas denominaciones religiosas. Pasemos a los mandamientos, Éxodo 20, del 8 al 11, que vamos a destacar especialmente eso. ¿Por qué decimos que el 8 al 11 y no todos en este momento? Es todos los mandamientos, pero vamos a hacer énfasis a todo, porque si nosotros vamos a cualquiera de las 13.412 denominaciones que hay en el mundo y le decimos que si aquí tienen la verdad, todas nos dicen que sí, que tienen la verdad. Y ¿cómo hacemos nosotros para identificar la verdad? Entonces, el verdadero pueblo de Dios debe guardar los mandamientos. Aquí guardan los mandamientos, nos dicen también que sí. Entonces, por eso hacemos énfasis en el cuarto. El cuarto mandamiento, Éxodo 20, del 8 al 11, dice: acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es sábado para Yahweh tu Dios. No hagas en él obra alguna tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Yahweh los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Yahweh bendijo el día de reposo y lo santificó. Entonces, característica muy importante, sobresaliente del pueblo de Dios es que debe guardar el Kodesh Shabbat, el santo sábado. Entonces, preguntémonos ahora en este momento, de las 13.412 denominaciones que hay en el mundo, ¿cuántos guardan el Kodesh Shabbat?
Entonces nos queda fácil poder ir identificando el pueblo de Dios. Entonces el pueblo de Dios de los 13.412 la mayoría guarda el domingo, pero la Sagrada Escritura está diciendo que es el Santo Sábado. Entonces de esas 13.400, ¿cuántas podrían quedar? Digamos que quedan unas 500 denominaciones que guardan el sábado. Ahora esas 500 denominaciones que guardan el sábado, ¿cómo hacemos para identificar a otras partes? Entonces tenemos que irnos al siguiente paso que Dios nos está diciendo ahí. El verdadero pueblo de Dios debe tener la fe de Jesús. Entonces vamos a ir a Isaías 8:20. Isaías 8:20. Dice Dios en Isaías 8:20, a la ley y al testimonio. Ya especificamos la parte de la ley que el pueblo de Dios debe guardar, la ley incluido el cuarto mandamiento. Y al testimonio. Ahora, si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. Dios nos está haciendo una aclaración acá, que cualquier denominación religiosa que no guarde los 10 mandamientos, incluido el Kodesh Shabbat, entonces a esa iglesia no le ha amanecido, está en tinieblas. Ahora, cuando nosotros vamos al libro de Santiago, se nos menciona que todo aquel que guarda toda la ley, pero ofende en un punto, se hace culpable de todos. Santiago 2:10 al 12, que podríamos mirarlo ahí, que tiene que ver con la ley de la libertad. Entonces ahí nos estamos dando cuenta, si una denominación religiosa no guarda el sábado, esa denominación religiosa no le ha amanecido, anda en tinieblas, según la palabra de Dios, porque no estamos hablando de conjeturas humanas, ni estoy hablando en este momento mis palabras. Estamos en un estudio donde damos texto por texto, y es muy claro, dice, la ley al testimonio, si no dijeron conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Entonces esa iglesia no es pueblo de Dios en ese momento. Ahí se habla mucho de Dios, como dice Apocalipsis 13:1, que hay naciones que hablan del Cordero, ¿sí ve? ¿Sí? Adoran al Cordero, adoran a Cristo, pero hablan como dragón. Y eso no es así. Entonces aquí tenemos algo importante, el testimonio, la ley y el testimonio. Ahora digamos, ¿cuál es el testimonio? Alguien podría decir que si es el testimonio de la iglesia porque hace muchos milagros, ¿sí ve? O porque hay tantas sanidades, o porque está el don de lenguas, o porque hay mucha multitud, porque hay mucha gente, o porque es muy grande esa iglesia. ¿Sí? No. Aquí vamos a esperar que la misma palabra de Dios nos diga qué es testimonio, que ella misma nos diga a cuál testimonio se está refiriendo. Entonces, a la ley y al testimonio, ya sabemos lo de la ley. Vamos a averiguar la parte del testimonio, Apocalipsis 12:17. Apocalipsis 12:17 dice Dios: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios. Lo que estaba diciendo Isaías, los que guardan los mandamientos de Dios. Entonces aquí dice, el dragón, Satanás, está bravo ¿contra quién? Con una iglesia, con un solo pueblo. ¿Y ese pueblo qué característica tiene? Guarda los mandamientos de Dios. Clave. Los mandamientos de Dios están del Génesis al Apocalipsis por toda la Biblia. Y dice, terminando, dice, y tienen el testimonio de Jesucristo. Entonces el testimonio que me está diciendo Isaías a la ley y el testimonio, ya lo podemos especificar en Apocalipsis. Me dice, guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. O sea, la iglesia verdadera debe tener el testimonio de Jesucristo. Ahora necesitamos averiguar nosotros cuál es el testimonio de Jesucristo. Apocalipsis 19:10. Apocalipsis 19:10. Dice Dios, yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y tus hermanos que retienen el testimonio de Cristo. Adora a Dios, porque el testimonio de Cristo es el espíritu de la profecía. ¿Ve? Entonces quedó claro, Isaías me dice de un testimonio. Vamos a Apocalipsis 12:17 y me dice que el testimonio de Jesucristo. Voy a Apocalipsis 19:10 y me dice que el testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía. Conclusión, el pueblo de Dios debe tener el espíritu de la profecía. Ahora, hay muchas iglesias, muchas denominaciones en el mundo que tienen profetas.
y que tienen profecía y que tienen de pronto el espíritu profecía, pero es que el espíritu profecía y las profecías no son unas profecías futuristas. Debe ser una iglesia que pueda desempeñar, pueda desarrollar, pueda comprender, entender y dar a conocer las profecías pero bíblicas. Porque no se está hablando de otras profecías acá. Acá me está diciendo que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. ¿Y qué mejor testimonio podríamos tener cuando el apóstol Pedro saca y dice que tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en escuchar, en estar atentos, en oír? Entonces, el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. ¿Pero cuál espíritu de profecía? Este mencionado acá a través de la misma palabra, porque la palabra de Dios, ella misma nos da la interpretación. Entonces aquí tenemos una iglesia profética. El pueblo de Dios debe tener el espíritu profecía, o sea, debe desempeñar, debe desenvolver las profecías, por ejemplo, la profecía de las 70 semanas, la profecía de los 490 años, la profecía de los 2300, todas estas profecías que tenemos acá, las profecías de Daniel 2, de Daniel 7, Daniel 8, Daniel 11, las profecías del Apocalipsis, las profecías de la marca de la bestia, el 666, todas estas clases de profecías, la iglesia o el pueblo verdadero de Dios debe entender, conocer esto, porque Dios le entregó el espíritu de profecía es a un pueblo, no a todos los pueblos. Apocalipsis 14, 6 al 12, Apocalipsis 14, 6 al 12, hablamos de profecías. Dice: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Notemos que la primera característica del pueblo de Dios es predicar el evangelio ¿a dónde? A toda la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. O sea, el pueblo de Dios debe enseñar que ya estamos viviendo en la hora del juicio. Dios en el cielo está realizando un juicio, que vamos a verlo en otro estudio adelante, llamado el juicio y los libros del cielo. Ya se está realizando en el cielo esto. Debe haber una iglesia que enseñe en el nivel profético esto. Y yo quiero invitarlos a ustedes, mis apreciados televidentes que nos están escuchando, a que ustedes no pierdan esa gran temática del juicio y los libros del cielo, para que nos demos cuenta que hay un pueblo sobre la faz de la tierra, y es el único pueblo sobre la faz de la tierra que predica sobre el juicio y los libros del cielo. Y de antemano debo mencionarle que son 8 libros en el cielo por los cuales se realiza este juicio, y quiero adelantárselo: libro de la vida del Cordero, libro de la muerte, libro de la verdad, libro de la ley de la libertad, libro de las rebeliones, libro de las obras buenas, libro personal de cada persona y libro de las memorias. Con base a esos 8 libros se realiza un juicio, y hay un pueblo en este planeta Tierra que desarrolla eso. Eso es de orden profético verdadero. Dice: y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente del agua. Hay un pueblo sobre esta tierra que enseña la verdadera adoración a Dios. ¿Cómo se debe adorar a Dios? No es como lo estamos haciendo muchos líderes del mundo entero. La palabra adorar a Dios que viene acá es la palabra chahat en hebreo, que significa postrarse, arrodillarse. O sea, cada vez que estemos en la iglesia debemos adorar a Dios es de rodillas, pero muchos adoran es de pie. ¿De dónde apareció esa enseñanza? Entonces hay un pueblo, dice: otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino el furor de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido derramado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Debe existir un pueblo en el planeta Tierra que pueda identificar quién es la bestia en este momento, cuál es la marca de la bestia y cuál es el número, el 666. También vamos a tener una temática sobre el 666. Quiero invitarles a cada uno de ustedes para que no pierdan la programación que nosotros estamos llevando a cabo por internet.
Queremos seguirles invitando y que nuestro Dios, el Espíritu Santo, siga abriendo nuestro entendimiento para que comprendamos estas grandes verdades. Quiero agradecerles a todos los que nos han escuchado y han dedicado un poquitico, parte de su tiempo, para ahondar más en los secretos que Dios tiene para cada uno de nosotros. Quiero que cada uno de los líderes que nos acompañan, Dios me les siga bendiciendo a cada uno de ellos. Vamos a terminar este estudio en esta hora con una oración. Eterno Padre Celestial, hemos podido ahondar un poco en varias características de tu pueblo. Queremos seguir ahondando en otras características más para que cada uno de nosotros podamos descubrir cuál es el pueblo que tú tienes sobre la faz de la tierra y que es la niña de tus ojos. Danos el entendimiento y la sabiduría para que nosotros podamos andar en ese pueblo. Y si estamos equivocados, poder salir de donde estamos y poder entrar al pueblo donde tú eres el verdadero pastor. Una bendición muy especial para todos los televidentes en esta hora. Te agradecemos por escucharnos en el glorioso nombre de nuestro Dios, Salvador y Redentor, Yahweh Hamashia. Amén.